Entonces, tenemos que el flameado va a ser la aplicación directa del fuego mediante un lanzallamas o un soplete de gas sobre la superficie del galpón. Este en específico pues no va a buscar quemar las estructuras, sino exponer brevemente la superficie para una esterilización correcta, ¿sí? Ya que pues este flameado va a llegar a los rincones o espacios que el lavado no logró realizar, ¿sí? Tenemos que este va a servir más que todo para esterilizar las superficies rugosas como las mallas, las ranuras, las grietas y uniones o rincones entre paredes y piso, pues que no alcanzó la limpieza anterior. Esto consiguiendo pues que los microorganismos refugiados pues no se vayan a almacenar ahí, pues haya una proliferación a lo largo del tiempo. El calor y el fuego lo que va a hacer es que va a penetrar estos espacios y va a destruir lo que son virus, bacterias, hongos, ácaros, etcétera, y también va a eliminar lo que son residuos que quedaron del lote anterior, ya sean plumas, orgánico, alimentos o residuos que hayan quedado por encima. Siguiente, por favor. Tenemos que este flameado se va a realizar correctamente con un soplete que va a estar conectado a un cilindro de gas propano. Esta técnica va a consistir en llama de forma continua y muy uniforme sobre cada superficie, sin detenerse mucho tiempo en un punto fijo para no dañar ciertas estructuras. Hay que tener pues un tiempo bastante específico y controlado pues para no provocar daños en el piso, en las otras estructuras, ¿sí? El recorrido pues debe ser sistemático y se debe cubrir un orden de flameado que va a ser de arriba a abajo, siendo primero el techo y lo último en flamearse el piso. Luego del techo pues van a ir las paredes. Siguiente. Pues como podemos ver acá en el video, donde pues el encargado correspondiente pues está realizando este flameado, y pues obviamente cada granja pues tiene como su manera de realizar el flameado, pero pues el correcto es empezar desde el techo, o sea, llevar uno desde el techo y lo último que sea el piso. También cabe recalcar que hay que tener en cuenta y hacer una limpieza más profunda en lo que son las mallas de alambre, porque ciertas uniones o ciertos rincones pues van a acumular esta materia orgánica que pues va a ser difícil de lavar con el agua o ya sea a presión. Entonces para realizar una mejor esterilización, ¿sí? Y por último, entre comillas, sí, se va a realizar no, por último no, que digo, se va a desinfectar, que pues la desinfección, bueno, viene después del flameado, donde utilizando una bomba de espalda, ¿sí? Y pues se va a flamear uniformemente pues todas las superficies y utensilios. Y se va a tener que la otra, por favor. Y también no hay que olvidar el lavado y desinfección de los tanques y las tuberías, donde se van a utilizar cloro líquido de 4 ml por litro de agua o cloro granulado de 0,5 gramos por litro de agua, yodo de 5 mililitros por litro de agua y sulfato de cobre de 2 gramos por litro de agua.
También tener en cuenta que el lavado de estos desinfectantes van a ser con agua mayormente, ¿sí? Y ahora sí, por la otra, por favor, tenemos el encalado. Entonces, el encalado pues va a ser sí, prácticamente lo último en esterilización, desinfección y limpieza. Y se va a preparar con una mezcla, un bulto de cal viva en 130 litros de agua dentro de una caneca metálica. Se va a esperar que se mezcle bien, se hierva y se enfríe, y luego se va a agitar y se va a aplicar con baldes y se va a restregar con las escobas sobre las paredes y los pisos. Obviamente también tener en cuenta un orden, zonas sin haber restregado, sin haber limpiado. También importante usar los equipos de protección para el personal para evitar accidentes laborales, porque pues esta cal viva es muy reactiva y puede provocar quemaduras y entre otras cosas, ¿sí? Y pues esto lo que va a hacer es que va a elevar el pH del ambiente y va a eliminar lo que pudo haber quedado o lo que no se limpió en los pasos anteriores. Siguiente, por favor. Entonces, en la preparación de la cama tenemos que... Charo, disculpa, ¿qué tipo de cal usas en la diapositiva anterior? La diapositiva. Cal viva. Ahí está la imagen, la de Minerales del Sur. Pues esa es la que principal, ¿no? Okay. Pues esa es la que nosotros colocamos ahí en la diapositiva. Gracias, Charo. Bien. Bueno, entonces en la preparación de la cama tenemos que va a ser un material que se va a colocar sobre el piso. Tenemos que va a ser un material que se antes de recibirse a los pollitos, tiene que cumplir con ciertas condiciones, y lo que va a hacer es que va a cumplir con el aislamiento térmico y va a absorber las heces, la humedad, la orina, y va a evitar que pues los pollos se creen heridas en las patas o en la molleja, ya que va a amortiguar las patas y el pecho del ave, ¿sí? Los materiales más comúnmente usados pues van a ser la viruta de madera, la cascarilla de arroz y la paja picada, siendo que la viruta va a ser la más recomendada pues por su alta capacidad de absorción y esponjosidad, y la cascarilla de arroz pues va a ser un producto más usado más que todo por su bajo costo y economía, pero va a absorber menos humedad. La paja picada también funciona bien y es usada en algunos. Hay que tener en cuenta que esta tiene que estar bien seca y picada muy finamente. También los materiales que no se recomiendan usar son materiales que sean propensos a se humedezcan muy fácilmente, ya sea por el calor o al aumento de temperaturas o disminución de temperaturas, y que no produzcan olores amoníacos, ¿sí? Porque esto va a presentar fallos o problemas sanitarios desde el primer día y también en los pollitos. Siguiente. Luego tenemos que el espesor ideal de la cama o el requerido va a ser de mínimo 5 y de 5 a 10 centímetros de espesor, ¿sí? También usan mayormente 8 o 9 centímetros. Esta tiene que ser una cama delgada, compacta, bien compactada, uniformemente bien distribuida, que no hayan espacios que estén sin cascarilla, pues que no hayan espacios limpios o que no hayan espacios donde esté muy amontonado, porque si hay espacios donde hay muy poco, pues se va a generar humedad y va a entrar en contacto con el piso frío, afectando pues la temperatura del pollito, pues al acostarse ahí encima. También cuenta que la cama obviamente debe estar bastante
bastante suelta, seca, esponjosa al tacto. No debe tener ni grumos, ni costras, ni olor a amoníaco, pues igualmente como se mencionó anteriormente en los materiales que pues no son requeridos, que no son aconsejables de usar. Y listo. La siguiente, por favor. Entonces, Aaron, ¿sabes qué ¿señor? cantidad usar por metro cuadrado de cascarilla? Uy, la verdad. ¿Puedes devolver la Mm, diapositiva, por favor? ujú. De acuerdo a ese grosor que estás solicitando de 5 a 10 centímetros, se deben usar de 6 a 6.5 kilos de cascarilla por metro cuadrado. ¿Ok? Ok, listo, sí, señor. Sí. Gracias, profe. Ok, entonces, bueno, ya entonces en el búnker tenemos que pues esta va a ser una zona acondicionada especialmente para el recibimiento de los pollitos pues en la etapa de bebé durante sus primeros días de vida, donde pues su objetivo va a ser crear un ambiente con más o menos a la medida de lo posible las condiciones y calor y confort que ellos tenían antes de nacer, ¿sí? Que les genere menos estrés y seguridad al momento del ingreso, con el objetivo de que ellos apenas toquen piso en el galpón, ellos procedan a alimentarse y pues minimizando el estrés cuando se haga este traslado, ¿sí? Dentro del búnker. Después de haberse encortinado muy bien el galpón, pues se van a instalar las áreas de calefacción o los criaderos. Y para alojar 1000 pollitos se van a armar círculos con 6 láminas de 2,5 metros de largo cada una, de ancho. Señor. No, señora. De ancho 60 centímetros, de manera que pues la densidad requerida sea de 55 pollitos por metro cuadrado durante los primeros días, como podemos observar en la tabla, que pues ese es el manejo de espacio en las primeras semanas, ¿sí? Esa es la densidad o capacidad de carga por metro cuadrado que se va a tener por pollito, ¿sí? Luego instalado el equipo, vamos a tener en cuenta que por cada criadora pues va a haber cierto espacio entre tanto comederos como bebé. Igualmente con baby, bebederos baby de volteo, estos también pueden ser los bebederos automatizados, siendo que se van a utilizar de a uno por 85 pollitos. Eso tiene que ver con la capacidad de la densidad del pollito. Y la siguiente, por favor. En el preencajetamiento, que este ya va a ser el momento en el que pues todo va a tener que estar prácticamente preparado, va a ser como una revisión de los requerimientos que van a estar disponibles y requeridos al momento de recibir el pollito. Y pues como con lo que se mencionó anteriormente, que se va a asemejar con lo de los círculos de láminas, y que en cada lámina se debe instalar una criadora o un calefactor, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esta va a ser como una última revisión para ya el recibimiento total del pollito. Se va a tener que revisar bien lo que es la limpieza del agua, la temperatura del agua, el alimento, que haya alimento fresco disponible, que no sea alimento utilizado de un día para otro, o alimento que sea viejo. También hay que tener en cuenta pues que como los pollitos van a llegar de un ambiente pues al que ya están acostumbrados a un ambiente al que es desconocido, entonces hay que evitar el mayor estrés. Las imágenes que donde la primera nos va a cómo se puede
pollitos con una temperatura la zona de búnker, por bebedero y por comedero adecuada, y pues no se van a observar con un comportamiento extraño ni nada. Cuando las temperaturas se encuentran muy altas o hay mucho calor, vamos a ver que estos se van a esparcir por todo el galpón, van a buscar las paredes, pues que son las zonas más frías, entre comillas, o van a buscar zonas oscuras o de sombra, pues para ellos entrar al frío, por así decirlo. Siguiente. Tenemos que en temperaturas muy bajas o de calor, pues temperaturas de calor muy intenso, temperaturas muy frías, estos se van a agrupar más que todo en el centro, en un punto fijo, van a buscar el calefactor o la creadora, también se pueden algunos agrupar debajo de los comederos y entre ellos mismos, pues para darse calor entre sí. Cuando hay entradas de corrientes de aire, ya sean corrientes de aire frías o calientes, y pues que estas corrientes de aire sean intrusivas a nivel del tamaño del pollito, los pollitos se van a alejar todos en una misma dirección, alejándose pues del punto específico pues donde está la intrusión de la corriente de aire, ya sea pues caliente o fría. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, aquí ya, pues todo lo anteriormente mencionado va a ser importante, ya que el pollito bebé va a salir pues del cascarón con reservas del vitelo, que esto pues va a ser la yema absorbida, aproximadamente 48-72. Y hay que tener en cuenta que si en este tiempo el pollito no consume agua y alimento, estas reservas pues se van a agotar y el intestino no va a producir, no se va a desarrollar completamente, va a quedar pues inmaduro y las vellosidades intestinales no se van a formar correctamente, teniendo en cuenta de que estas van a madurar en las primeras 72 horas. Tengan la oportunidad de galpón o algún de alimentarse. También tener en cuenta que muchas veces ellos, cuando no tienen una temperatura adecuada, ellos van a priorizar quedarse quietos, se encuentran así muy débiles, van a priorizar quedarse quietos y no van a buscar mucho el alimento, si no ven tampoco que los demás están buscando el alimento. Entonces no van a realizar ese gasto de energía y no se van a alimentar correctamente, pues, y teniendo consecuencias también en la maduración pues intestinal, y esto a lo largo del plazo productivo del pollito. Siguiente. Ya en las condiciones del galpón, pues aquí vamos a hablar un poquito en general, más adelante vamos a ir explicando. Entonces, teniendo en cuenta pues las condiciones del galpón requeridas y que se van a mencionar, hay que tener en cuenta, se me fue la palabra, revisar adecuadamente cómo va a ser la ubicación, el manejo de las cortinas, las instalaciones correctas de los criadores o los calentadores, el estado en el que va a estar tanto la comida, los bebederos, el tipo de iluminación que se vaya a utilizar también se va a tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también las temperaturas de las líneas de agua y el agua de los bebederos y la densidad del pollito. Como podemos ver en la imagen, pues ahí se observa más o menos la ubicación de la criadora, que va a ser en el centro y pues va a tener su distancia hacia los otros elementos, ¿sí? La criadora va a estar en donde están los puntos A, los bordes, y van a tener una distancia de 2 metros desde el borde de la criadora hacia afuera. Los comederos. Aquí en la pollito normalmente vista,
tiene que ser menor a 30 pollitos por tetina o por bebedero, dependiendo también esto el tipo de bebedero, claro. Y menor a 150 pollitos por plato de comedero. Y pues como lo menciona acá... Perdón, Charo, sí, ahí es claro, 30 pollitos por niple, por tetina o niple. Cuando hablamos del otro bebedero es otra medida, pero esta es solamente para, ¿vale? Sí, igual como observamos aquí en la tabla, pues en la tabla nos muestran pues el tipo de bebedero o el comedero y pues la densidad del pollito. Es correcto. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya hablando de la instalación de las criadoras, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de criadoras, ya sea criadora infrarroja de gas o la que se disponga pues dentro del galpón. Esta lo que va a hacer es que va a mantener una temperatura requerida para el pollito durante los primeros días y se va a tener en cuenta pues la distancia requerida de la criadora, su ubicación y el tamaño también pues de esta misma. En la criadora de gas infrarrojo vamos a ver que esta va a tener sus ciertas ventajas y desventajas. Qué pena que bueno, donde las ventajas van a ser los diferentes tamaños que se pueden adaptar para la cría, ¿sí? Para los diferentes tamaños que se pueden encontrar de esta criadora de gas infrarrojo para la adaptación de la cría. En las desventajas vamos a ver que pues esta va a tener que realizarse una limpieza regular para evitar acúmulos de combustión, también para evitar la sobreexposición pues de gases nocivos o que puedan interferir con la salud del pollito. En la criadora de carbón vegetal tenemos que su recomendación de la criadora de gas infrarrojo, si no la ubiqué bien. La criadora de carbono vegetal tenemos que la recomendación de uso por pollito va a ser de 250 pollitos por criadora, donde esta va a tener una fácil disponibilidad y va a ser mucho más económica. El carbón va a producir una potencia calorífica más estable y adecuada para el cuidado de la temperatura del pollito, pero obviamente en sus desventajas va a ser que esta maquinaria requiere de mucha mano de obra, también pues esto va a requerir mucho gasto y pues se necesitan cierta cantidad de calentadores para que haya una buena proporción y distribución del calor en todo el galpón, ¿sí? Que no hayan espacios que queden fríos. También que esta va a producir también gases nocivos si no se hace un buen proceso de limpieza y manejo. Va a producir estos ciertos gases nocivos que puede producir enfermedades a largo plazo en el pollito. Se le fue el audio, Charo. Según la temperatura externa, pues donde expliqué anteriormente, pues las primeras semanas va a estar más corto y avanzando va a estar va a haber más espacio en la ventilación, ¿sí? Esto es importante ya que durante las primeras semanas los pollitos van a necesitar un ambiente más cálido, por lo pequeño ellos no pueden pues
adquirir este calor, este cierto nivel de calor fácilmente. Entonces vamos a tener que brindarles bastante atención en estos niveles de temperatura, más que todo por el calor. Entonces se van a tener que mantener las cortinas cerradas, permitiendo una entrada de calor única a través de la ventilación superior, como mencioné anteriormente. En casos de climas cálidos, las cortinas pueden abrirse parcialmente o de vez en cuando para facilitar la ventilación y pues Claro, te quedaste sin audio de nuevo. bueno, siguiente, por favor. Las condiciones ambientales, aquí ya viene un tema más agrupado y general también, donde se van a tener en cuenta los instrumentos que se van a utilizar. Se va a realizar un precalentamiento del galpón antes de las 24 a 48 horas de la llegada al pollito. Se van a tener en cuenta el ambiente en el suelo y la humedad relativa, donde pues generalmente se recomienda que sea 30-32, del suelo 28-30 y la humedad relativa que esté en un rango de 65-70%. Y el manejo de iluminación con los tipos de insumos requeridos, ¿sí? Donde el manejo de iluminación, pues los primeros de 0 a 1 días, pues la iluminación tiene que ser 24 horas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya en las condiciones ambientales, pues como podemos ver en las gráficas, aquí nos van a indicar, dependiendo los días del pollito, el nivel de temperatura en el que se debe encontrar el galpón, ¿sí? Donde en el día 0 pues va a tener una temperatura de 32 a 30, debe tener una temperatura de 32 a 33 grados. Y en la tabla abajo es lo mismo, pero entonces ya va a ser una relación de temperatura y humedad relativa. En la imagen pues podemos ver el higrómetro, que va a ser el que nos va a medir estos parámetros. Algunos vienen solamente con la temperatura y el porcentaje de humedad relativo. Hay otros que vienen con temperatura interna, temperatura externa, porcentaje de humedad relativa, aquí dije en el día. También hay que tener en cuenta pues la correlación que hay entre estos dos parámetros, que es la humedad relativa y la temperatura, siendo que cuando la temperatura y la humedad son elevadas, pues las aves van a preferir pues ya sea esparcirse, sí, desagruparse, y las aves pueden sufrir de estrés calórico debido a esta humedad, ya que les va a resultar difícil liberar el calor, van a estar cesando a cada rato y esto va a disminuir el consumo de alimento y va a conllevar una menor producción. Por el contrario, si la humedad o la temperatura es muy baja, una temperatura muy baja, se pueden aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, va a haber un ambiente menos saludable, y para evitar esto es importante pues mantener este cierto equilibrio, donde lo ideal es que una temperatura moderada acompañada de una humedad relativa controlada, y esto coayudándola con la ventilación, la iluminación, etc. En los programas de iluminación tiene que ver con lo de los insumos. Anteriormente también se mostró lo del luxómetro, que es el elemento que va a medir estos niveles lux. También se muestra la tabla en los días del pollito, las horas de luz que se debe mantener, donde en el primer día pues se debe tener la luz completamente 24 horas. Se va a tener en cuenta que la intensidad de las primeras semanas tiene que ser de 30 a 40 lux, y a medida que crece pues esta va disminuyendo. También dependiendo del color de luz,
La luz azul va a reducir el estrés y mejorar la tasa de crecimiento. La luz blanca o amarilla, que es la mayormente usada, esta se utiliza más que todo para controlar el calor dentro del galpón. Con distribución uniforme, pues se quiere decir pues que haya una distribución uniforme de luz en todo el galpón. Acá con respecto a los fotoperiodos controlados, esto quiere decir los ciclos de luz, dependiendo cómo se maneje. Los ciclos de luz pueden ser patrones de oscuridad altos en luz y bajos en oscuridad, dependiendo del estado o ambiente en el que esté ubicado el galpón. Siguiente, por favor. En la parte del papel craft, el papel craft pues, va a ser una ayuda en la iniciación de los pollitos de engorde, ya que este va a ser extendido en grandes zonas del galpón con comida y ayuda a que los pollitos también encuentren fácilmente este alimento. Este va a mantener la temperatura de la cama en zonas donde el papel equilibre lo que es la esponjosidad de la cama y pues la zona de la comida para que no se desperdicie. Va a evitar que los pollitos coman del piso o de la cama y pues tengan problemas digestivos. Siguiente. Como se puede observar en el video. En las bandejas o cajas inicio, vamos a ver que estas son también utilizadas a la hora de la alimentación de los pollitos. Cuando los pollitos ya están familiarizados con los comederos de inicio, se les va a poner ciertas bandejas con comida y se van a ubicar en zonas estratégicas para que haya así pollitos puedan comer a la vez y no queden pollitos pues sin alimentación y luego a la hora del pesaje pues haya desnivel en los pesos, ¿sí? Estos se van a utilizar siendo que se van a llenar con alimento de preiniciador, no se van a llenar demasiado, con una capa al gas, evitando el desperdicio que se riegue, también para que pues, no coman tanto de la cama o ya sea encima del papel craft, y se van a estar llenando y revisando varias veces al día. En los bebederos y comederos se van a suministrar en los bebederos y comederos vemos que se van a suministrar los alimentos de preiniciador en los comederos previamente lavados y limpios, como se mencionó de inicio, y pues se va a colocar en el papel craft para evitar el desperdicio y que coman del suelo. También se van a distribuir en zonas estratégicas con ciertos espacios distribuidos y con la densidad del pollito adecuado, con el objetivo que el pollito coma apenas entre al galpón, como ya mencioné anteriormente, pues el alimento debe ser fresco y de buena calidad. Y en el agua es también al llegar agua fresca con una temperatura adecuada. Los bebederos también deben estar a cierta distancia con su densidad de pollito adecuada, y hay veces que se adiciona azúcar en el agua para así ayudar en la regulación del calor del pollito, donde se utilizan 50 gramos de azúcar por 50 litros de agua. Un minuto, Charo. Se utilizan 5 ¿Señor? Un minutico. Sí, señor, ya, y se utilizan 5 bebederos en cada zona del búnker. Y ya. Este sería pues la imagen de la recepción final de los pollitos, como se tendría que ver. Muchas gracias, Charo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ok. Grupo número 4. Profe. La monitora. Señora, ¿quién habla por ahí? Sí, señor Francedi. Profe, qué pena, tenía una duda, no sé si de pronto Sharon lo mencionó, es que también se me cortaba el internet. Respecto a lo del flameado, ¿solamente se hace una vez o hay, digamos, alguna frecuencia que se realice eso? O bueno, o sea, unas 2 veces, no sé. Sí. No, eso sí me faltó lo puedes realizar. hacer. Perdón, te ayudo, Sharon, tranquila. Lo haces cuando sale el pollo, lo puedes hacer las veces que consideres. Hay galpones que tienen demasiada pluma
Entonces hay que flamear, se flamea, se retoma, se voltea a la cama, vuelve y se flamea. Y si tienes la oportunidad de hacerlo 3 veces, sería excelente. Para calientas la cama, es una desinfección térmica, estás quemando la mayoría de plumas y todo el tema, ¿vale? Ok, profe. Profe, qué pena, hay otra duda. Lo que pasa es que usted también nos había mencionado en clase que la orientación correcta de la instalación es de oriente a occidente, ¿es verdad? Sí. Lo que pasa es que no recuerdo en qué parte fue lo que leí, que decía que esa orientación también tiene mucho que ver con el clima, que es muy diferente un clima, o sea, una zona cálida a una zona fría. Entonces que ahí lo más recomendable en una zona fría era de norte a sur. No sé la verdad si eso está erróneo. Si es ambiente controlado, sí. Si es abierto, no, porque el problema es que el sol te corre las aves, Ok, profe. te hace migración hacia los lados. Si es ambiente cerrado, puede tener lógica correcta. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Vale, mujer. Grupo número 4, ¿quién está? Sí, profe. El grupo nos correspondió levante naves ponedoras. Levanten a exponedoras. Listo. Entonces, pues, ¿qué es el levante? Entonces, encontramos que pues es la etapa desde que la pollita llega de un día a la granja hasta que pues esta inicia como, hasta que está lista para empezar la postura. Entonces, pues es importante, digamos, tener un adecuado levante, pues para así lograr como que la polla llegue sana y que esté en óptimas condiciones, con un buen peso, pues para que asimismo tenga una buena producción de huevos. Si esto no se hace, pues van a haber unos factores, pues que digamos en la producción de huevos se va a ver, digamos, presente o va a estar afectada. Entonces encontramos gallinas ponedoras de huevo marrón y huevo blanco. Encontramos algunas líneas como la Isa Brown en el huevo marrón, la Longman Brown y la Highland Line Brown. Creo que así dice, ¿sí, profe? Bueno. Y en el huevo blanco, la Highline W, no sé. Y bueno, encontramos otras 2 líneas que la verdad no sé pronunciarlas. Entonces, en la cría encontramos que va de la semana 1 a la semana 8, o sea, de la semana 1 a la 8, estas pues requieren una calefacción, digamos, de 32 a 35 y a 35 grados centígrados y una iluminación y un alimento de inicio o en parte de la literatura habla de un alimento de preinicio, no sé, y esto va de 0 a 7 semanas para pues alcanzar como un peso óptimo de 750 gramos. Bueno, seguimos. En la recría, aquí es importante, bueno, aquí ya se cambia el alimento y se ajusta a una densidad de 10 a 12 aves por metro cuadrado. Esto pues para que haya un buen desarrollo del sistema tanto óseo, reproductor y digestivo. Aquí nos hablan de que es importante pesarlas una vez por semana para saber, digamos que haya una uniformidad en el peso, para que cuando inicie como la parte de producción, pues no vayan a haber, digamos, un decaimiento o una pérdida, digamos, en la postura, que haya bajo rendimiento como tal en la producción. Bueno, a partir de las 10 semanas habla que es importante para el desarrollo del aparato digestivo completo, pues a partir en esa semana 10 todavía la parte del esqueleto está en desarrollo, y también inicia como tal el desarrollo, digamos, de
la parte hormonal, oviducto, ovario, bueno. Y pues también es importante acá como tal la parte de la luz, digamos que no sea tan directa, porque pues digamos que pues puede afectar, digamos, la parte reproductiva y pues esto también va a verse afectado en la parte de producción. Entonces, pues el peso final en el levante se habla de 1725 gramos, es como aproximadamente, pues para que lleguen, digamos, a una buena producción de huevo. Entonces tenemos que el galpón, el ancho no debe pasar, la siguiente por favor. En la parte del galpón como tal, el tamaño de este galpón, el ancho no debe sobrepasar a los 12 metros. La orientación, pues de oriente a occidente, digamos que haya los dos, viento y que haya sol. El aislamiento, pues se trata de estar como más alejado de otros galpones, o sea, de otros galpones, digamos de otras aves, pues porque esto es un factor predisponente para que sufran enfermedades. Y pues debe estar, digamos, descubierto, ¿no? Que no hayan árboles muy cerca, que no haya maleza, que debe estar destapado, pues porque esto también es un factor predisponente a los roedores y digamos a insectos que también pueden afectar esta parte de producción. Bueno, las condiciones ambientales. Tenemos la temperatura, la ventilación y la iluminación. Entonces nos hablan de 6 a 8 semanas, de las 6 a las 8 semanas la temperatura es de 24 a 26 grados, de la 9 a la 12 de 22 a 24, de la 13 a la 16 semana es de 20 a 22 y mayor a 16 semanas de 18 a 24, o sea, ya digamos que las 16 semanas o 18 semanas hacia adelante, pues ya es como inicia su etapa de postura, ¿sí? Entonces ya la temperatura es un poco más, digámoslo así, más baja. En la parte de la ventilación, pues eliminar calor, esto pues las puede llevarlas como a un estrés, reducir la humedad, ya que si hay una alta humedad, pues ayuda como a la proliferación de parásitos, de ectoparásitos, bueno, las moscas y todo lo que implica, digamos, la humedad. Evitar pues gases como amoníaco y dióxido de carbono, y la humedad relativa pues tiene que ser de 50 a 70%. Entonces aquí tenemos el tema también de la iluminación. Es importante pues por lo que decía anteriormente, evitar como si hay una luz directa, pues lo que va a hacer es acelerar la producción, digamos, la maduración sexual de ellas, y pues va a iniciar como muy rápido su parte productiva y pues ya se va reflejado, digamos, después como con la baja postura antes, digamos, del tiempo determinado. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. En la parte de la alimentación, bueno, hablamos de la semana 16 a la 12, encontramos, pues ahí podemos ver los porcentajes de la proteína, de la energía. Este tema de manejar la energía y la proteína, sobre todo la energía, es importante por el tema de que si hay un aumento de la energía, pues va a haber un sobrepeso en el ave. Y pues si hay sobrepeso en el ave, pues va a haber digamos que se va a ver reflejado toda la parte de producción de huevo, que es como el tema central aquí, ¿no? Las gallinas ponedoras. Entonces, esa energía hay que balancearla,
de acuerdo como a las semanas de vida del ave para pues tener más adelante una adecuada producción. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver como la cantidad, digamos, de proteína, de grasa, de fibra y cenizas que necesita, digamos, la pollita en la primera semana, en las 4 semanas en adelante y a partir de la 6ª semana. Entonces vemos que la pollita preiniciador de 4 días a 1 semana necesita una proteína de 20.5%, una grasa de 4%, una fibra de 6% y una ceniza de 8%. En las de 4 días en adelante, bueno, a partir de las 6 semanas la polla de levante pues ya se le va a bajar el tema de la grasa y la proteína, pues porque ya va, digamos, ya está un poco como más, digamos que ya está más grande. En las metas de peso corporal en los puntos críticos del desarrollo, ¿qué hablamos? Que las semanas de las primeras 12 semanas en la gallina, digamos, sexta semana y de 6 semanas y 12 semanas es muy importante porque va a haber un desarrollo del esqueleto, de los músculos, del sistema inmunológico y del sistema digestivo. Digamos que según la literatura estos son los puntos críticos. Señora. Esos son los pesos que debemos tener a sexta semana, semana 12, 17 y 40, en cada una de las razas. Sí, en tanto en aves blancas como las marrón. Okay. Bien, sí. Sí, me perdí. Bueno, hablaba de que en estas semanas, esta semana y semana 12, es importante porque ahí ya digamos que está como te digo, como que se desarrolla completa, digamos, el sistema de ellas como tal en general, pues digamos que esos son los puntos críticos, digamos, y si hay un balance en la parte nutricional, en la calidad de agua, en el, digamos, en el ambiente, pues esto va a disminuir, digamos, su crecimiento, su desarrollo y pues se va a ver afectada la parte productiva, que es al punto en que queremos llegar, ¿no? Si hay un desarrollo en todo esto, pues no nos va a servir de nada todo lo que hagamos. ¿Puedo seguir? ¿Quién está hablando? Sí, yo, por favor. Ok. Bueno, seguimos en la parte del agua. El agua es de suma importancia. Yo creo que el profe nos ha explicado ya muchas veces en la parte de los pollos de engorde y obviamente no es diferente en las gallinas ponedoras. ¿Sí? Pues es el nutriente, sabemos que es un nutriente muy importante. Consumen 2 veces más que lo del alimento. Los factores que influyen, digamos, en la temperatura, la dieta. El agua siempre debe estar limpia, fresca, y siempre, digamos que en la parte de los bebederos, siempre o lavarlos a diario. ¿Por qué? Porque al ella sentir el agua sucia, pues van a haber enfermedades o que simplemente no consuman agua y pues va a bajar la... ahí lo dice la diapositiva, bajo consumo pues va a bajar el crecimiento y la uniformidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que no van a poner todas, digamos, o por lo menos un 80%, o bueno, 80%, bueno, no hablemos de porcentaje, pero más de lo estimado, digamos, a la hora de la producción. Entonces, y pues aparte de los problemas sanitarios, no van a haber muertes, bueno, 1000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener muy claro el agua. El agua es siempre como, no sé, algunos que ya hemos pasado por la granja nos damos de cuenta de que a las gallinas ponedoras todos los días hay que lavarles el bebedero
pues allá se hace con una esponjilla y el agua pues no se va a tirar al suelo, sino que se va a colocar en un balde, pues para que digamos que el agua siempre esté limpia y siempre esté fresca, que es lo más importante. Y más, digamos, en la parte donde las temperaturas son un poco más cálidas, por decirlo así. Bueno, en la parte de densidad, esto es recomendado de acuerdo a la fase en la que se encuentre la pollita. ¿Sí? Hablamos de 0 a 3 semanas, de 30 a 50 por metro cuadrado. Esto pues ellas van a requerir, digamos, la criadora y un espacio como más, digamos, más pequeño, pues porque digamos que les da frío, entonces no hay como termorregulación en ellas, entonces, y todavía no han cambiado, digamos, la parte de, o sea, no hay como una, ¿cómo se dice? Regeneración, entonces digamos que pues está como apenas etapa de vida. De 4 a 8 semanas, de 15 a 20 aves por metro cuadrado, de 9 a 14 semanas ya de 10 a 15 aves por metro cuadrado, y ya de la semana 14 a 16 en adelante ya va a haber de 6 a 8 aves por metro cuadrado. Esto también, pues también depende, ¿no?, del tipo de, o de la línea, porque digamos que en las aves livianas, pues ellas por digamos que puede haber una mayor densidad, ¿no? Y pues en la línea roja, como la Isa Brown, pues ya es, digamos, de acuerdo a la densidad que acabo de mencionar. La siguiente. Listo. En la parte de la jaula, digamos que el estándar técnico es de 475 a 540 centímetros. Bueno, acá tenemos un ejemplo como tal. Bueno, acá nos habla de 1000 gallinas, el galpón. Acá vemos 2 galpones. Hay uno en clima cálido y uno en clima frío. Digamos que la altura pues es del cálido, pues es un poco más, sí, es un poco más alta, y pues el clima frío pues es más baja. Pues esto obviamente es por el tema de temperaturas, ¿no? De que va a haber, digamos, si tenemos un galpón bajito en un clima cálido, pues vamos a provocarle un estrés a las aves. Y pues igual en el clima frío, si va a haber un galpón con, digamos, el techo más elevado, o los, digamos, pues esto nos va a que también haya mucho frío y también va a bajar la producción y no va a haber un buen desarrollo, ¿sí? O sea, tiene que ser totalmente como uniforme, para que me entiendan. Entonces nos hablan de, bueno, acá nos ponen el ejemplo de 1000 gallinas, 40 comederos, 17 bebederos y 167 nidos. En el otro lado tenemos un ejemplo para 100 gallinas, que se necesitan de 4 a 5 comederos, bebederos de 2 a 3, bueno, esos bebederos de campana, ¿no? ¿Cómo me repites, por favor? En los comederos, bueno, para 100 gallinas nos habla de que en los, digamos, en el galpón, el galpón debe tener para 20 a 25, digamos que uno... Pero no se complique, Silvia, mire la gráfica de lado. Ok, no, profe, listo, yo ya expliqué el de las 1000, estoy explicando como el de las 100, ¿sí? O sea, nos ponen el ejemplo para 100 gallinas, ¿sí? Que se necesitan de 4 a 5 comederos para 100 gallinas. ¿Sí? ¿Sí me entiendes, profe? Sí. Ok. En los bebederos pues nos hablan de 2 a 3, y pues en la parte de los nidos se dice que se necesita por lo menos 20 a 25 nidos pues para esas 100 gallinas.
ejemplo, estamos mostrando los comederos, el bebedero y los nidos. Bueno, en la parte de la uniformidad es lo que prácticamente he venido como enfatizando mucho, que si no hay, digamos, una uniformidad en el peso, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues una postura irregular, unos huevos pequeños y pues va a haber una baja producción. ¿Por qué? Porque digamos que tiene que haber, digamos, que más de la cantidad, digamos, de la cantidad estimada, pues tiene que tener un peso adecuado, ¿sí? De los 1725 gramos hablábamos, para pues que haya una buena producción, o sea, para poder ver más adelante cuando ellos inicien pues una buena producción de huevos, porque si vamos a tener un desbalance en el peso, más de la mitad del galpón, pues esto no nos va a servir de nada, ¿sí? Esto pues lo vamos a ver, digamos que se habla de que si hay no hay una uniformidad, pues ¿qué podemos hacer? Digamos que suplementar, o sea, es lo que leía, no sé, profe, seguir como alimentando y pues viendo, digamos, en qué se está fallando para así como que, pues no es lo ideal, ¿no? Porque se va a perder, o sea, no va a servir de nada. Por eso es importante, digamos, tener como pesarlas para así ir ganando puntos y no cuando ellas ya lleguen como a la semana 17, 18, que ya pues digamos que es su pico de levante y ya va a iniciar su parte productiva, pues digamos si vamos a hacer algo ahí ya, o sea, ya baila, vamos a perder en vez de ganar. Por eso es importante pesarlas en la semana 12, en la semana 10. Okay. En el manejo sanitario. Bueno, la parte sanitaria es importante, pues digamos, aquí vemos una gráfica con el medio ambiente, están los patógenos y están, digamos, la inmunidad, el estado físico, bueno, todo el tema el programa de vacunación, digamos que esto le brinda un equilibrio sanitario pues al ave. Si hay un desbalance ya sea en medio ambiente o en una parte muy importante, en la parte del crecimiento y desarrollo de la parte de la gallina, digamos, en todos sus sistemas digestivo, reproductivo, inmunológico, pues se van a ver más expuestas a muertes, a enfermedades. Digamos, tenemos pues las enfermedades como el Newcastle, el gumboro, la bronquitis. Esta pues deben de ser, digamos, controlada, y esto pues se necesita, digamos, un equilibrio pues para que no haya una alteración. Entonces vamos a encontrar que la bioseguridad es muy importante, tiene que ser estricta. El control de visitas, no cualquier persona puede ingresar, solamente el personal encargado de la parte de las gallinas, de los galpones, el aislamiento, la limpieza, la desinfección, el manejo de la cama, el manejo del ambiente es importante, pues tanto la humedad, la parte de humedad, la ventilación, la temperatura. El retiro, digamos, también a la hora de tener, digamos, de pronto muertes por algo, ¿sí? O sea, pues no, siempre va a haber de pronto, pues siempre van a haber muertes, ¿no? Entonces se habla que si hay más del 1%, se debe realizar, digamos, una necropsia, pues para saber, digamos, que pueden ser problemas infeccios. Bien, de que debemos manejar, digamos, sacar, digamos, la mortandad o lo que haya así, digamos, pollita que muere, pollita que sacamos, pues para evitar, digamos, mortalidad.
Mortalidad, perdón, listo. Bueno, en la parte de bioseguridad encontramos la vacunación. Entonces vamos a ver, según las etapas, asimismo las vacunas. Entonces, vamos a ver un cuadro en el lado derecho donde nos habla desde el día 1 hasta la semana 16, 18. Entonces podemos ver que en el día 1 pues ellas ya vienen vacunadas, digamos, de la parte incubadora. Entonces la MERE y el Newcastle, esta pues se hace subcutánea o por aspersión, que yo creo que lo más común es la aspersión. En la semana 7 o el día 7 la Newcastle, la bronquitis infecciosa, esa ya es o en el ojo o en el amboro, que es la primera dosis en la semana 2. Y en la semana 3 se coloca o en agua o por aspersión. 4 encontramos o sea, de la semana 6 a la 8 la viruela aviar, y nos habla que es una punción en la membrana del alga. En la semana 8 a la 9 tenemos la Newcastle y la bronquitis, esto es otro refuerzo, y se administra en agua. De la 10 a la 12 la coriza aviar, que es la primera dosis, y luego se repite en la semana 14 y 15. Esas son intramuscular. Y de la semana 16 a la 18 pues ya tenemos la triple aviar, Newcastle, bronquitis y bumboro. Esa ya es inyectable o bueno. Entonces, vamos por la parte de bioseguridad, el control de acceso, el aislamiento, lo que les decía al principio, el aislamiento, digamos, de otros galpones, de otros lotes, porque podemos tener diferentes lotes. Entonces el aislamiento es importante, que no haya más aves cerca, digamos, de pronto aves sueltas o aves silvestres. Los pediluvios son importantes pues a la hora de ingresar, pues ya que eso hace parte digamos como de una bioseguridad dentro de la cama del ave. Ropa exclusiva, nos hablan de ducharse antes de ingresar, cambiarse la ropa, o sea, tener una ropa adecuada para ingresar a los galpones y no con la ropa que llego a la casa, pues voy inmediatamente y me voy para los galpones y la reviso, pues no, o sea, esto no se debe hacer. El control de vectores, que no haya, digamos, la maleza a lo alrededor, porque pues esto atrae, digamos, moscas, roedores, atrae aves silvestres, pues entonces esto también es importante. La malla pajarera, pues para evitar que digamos, que no sea una malla con unos, ¿cómo se puede decir?, huequitos grandes. Ciertas aves silvestres, o que ya sea para alimentarse con el concentrado que se le está dando al animal, o simplemente pues que se pegan ahí a la malla. El manejo de la cama también es importante, que no haya humedad, la calidad de agua, lo que les hablaba anteriormente, el agua es muy importante, el alimento también, y pues tiene que haber un equilibrio en la parte de alimentación, como les decía, la cantidad de proteína, de fibra y de energía. Estos factores son muy importantes pues para que no haya un sobrepeso y haya una baja producción. Y pues ya el vacío sanitario y la desinfección, ya cuando termine un lote, pues desinfectar, lavar, nos hablaba de lavar, de desinfectar. Silvia, y señor. nos quedan 3 minuticos y ya se corta. Listo, profe. Dale, listo. Bueno, seguimos. Entonces, profe, 3 minutos no creo que alcance, pues bueno. Entonces, el tema del despique, pues digamos que es muy importante a la hora, pues digamos,
de la práctica, pues esto lleva, digamos, a disminuir lesiones entre ellas, digamos que se empiecen a picotear entre ellas o que vayan a dañar los huevos. Entonces, pues digamos que esto hace parte del bienestar. Tenemos los métodos de despique. Encontramos dos métodos, que es tanto el despique con tratamiento infrarrojo, que es el más moderno, y antes de llevar este método es importante digamos, administrarles a ellas la vitamina K, ya que esto pues le ayuda, digamos, a que no haya una... Eso sí, exactamente, profe. Me quitaste la palabra, pero sí, eso ayuda, digamos, a que no haya hemorragia. Y está el despique con cuchillo o caliente o cauterizado, que pues es más, digamos que es un poco, no sé si es el más común, pero es como más doloroso y pues digamos que en la parte del bienestar animal pues no es tan adecuado. Entonces vemos una imagen donde está la pollita, en la cual están realizando como tal el corte de la punta del pico, para que me entienda. Y pues digamos que esto hace parte como también de que es una parte muy, digamos, no es traumático para ellos, no es tan traumático pues. Entonces vamos a ver un videito corto donde nos muestran el despique. Es que no estoy viendo la pantalla, ¿ya lo presentaron? Sí. Ok, listo. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces, listo. Entonces, pues ahí ya están los métodos, lo que dije anteriormente: menos dolor, menos estrés, no hay sangrado, bueno, parte del bienestar animal, ¿no? Digamos, con las ventajas del despique con infrarrojo. Y las desventajas es que requiere un equipo especializado y es más costoso. Y pues en el otro, con el cuchillo, pues digamos que es más económico, es fácil de aplicar, y las desventajas pues que le va a producir más dolor al ave y causa estrés, bueno, riesgo de sangrado, y si hay un mal corte pues va a haber una deformación y esto pues ya va a ser para siempre. ¿Listo? Muchas gracias.